Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Ramón y bienvenidos una vez más a Blog 1408. Esperemos que hayan tenido un buen fin de semana, esperemos que hayan disfrutado este pequeño descanso que dimos al canal. La verdad es que fue porque no nos dio tiempo, no nos dio oportunidad. Sí teníamos planificados algunos videos, pero se tuvieron que suspender. También teníamos la intención de hacerlo porque este es un mes, la verdad, bastante especial y valía mucho la pena que estuviéramos trabajando en todo esto. Es el mes de marzo. El pasado lunes tuvimos un día importante, más no festivo, el Día Internacional de la Mujer, un día que marca una tragedia bastante desagradable en la historia de la humanidad, pero como las mujeres a partir de ahí empezaron una lucha y una revolución. Dejando esto de lado, creo que vale mucho la pena que hablemos sobre las mujeres en el cine, por eso todo el mes, durante todas las semanas, durante los 3 episodios de cada semana, vamos a estar hablando de algo, película, serie, lo que sea, que tenga que ver con mujeres. Estos especiales van a empezar a partir de hoy y siempre van a estar enfocados en el punto femenino. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Hay muchísimas historias que han sido contadas por mujeres, muchísimas películas que se han hecho por mujeres, muchísimas cosas que las mujeres han hecho por el cine que vale la pena que la gente las conozca. Porque aunque este es lamentablemente un medio y un arte un tanto machista, afortunadamente las mujeres han estado haciendo bastante historia. Y qué mejor que comenzar con un tema que domino, con un tema que me gusta, con un tema que vale la pena y en donde sobre todo las mujeres son pieza clave. Hablamos del terror y en este especial lo vamos a titular Las mujeres en el terror contemporáneo. ¿Por qué las mujeres en el terror contemporáneo? Porque será muy repetitivo hablar de Laurie Strode en Halloween con la estupenda interpretación de Jamie Lee Curtis, o hablar de Nancy en Pesadilla en la calle del infierno, incluso hablar de Sydney en Scream. Vámonos de este punto en el cual sabemos que a principios de los 2000, entre la década del 2000 y la década del 2010, hubo un declive bastante triste en el mundo del terror, que empieza a recuperarse a partir del 2012 más o menos. Hay que ser honestos y creo yo que una de las películas que más ayudó a recuperar el cine de terror es El Conjuro, una excelente interpretación femenina por parte de Vera Farmiga y por todas las demás involucradas, ya que en su mayoría son mujeres en este cast. Y nos dio un parteaguas dentro de todo esto. Sin embargo, sabemos que hay muchas y mejores interpretaciones dentro del cine de terror. Vera Farmiga salva por mucho que la historia del Conjuro sea realmente tan buena como la esperábamos. ¿Por qué? Porque la manera en la que le dio la emoción y el sentimiento a su personaje de Lorraine Warren es estupendo. De ahí brincamos a cosas mucho más independientes, pero muy conocidas afortunadamente. Tuvimos una estupenda interpretación de Anya Taylor-Joy en La Bruja de Robert Eggers, una interpretación redonda para un personaje que en sí es complicado, que no es fácil interpretar a una persona y aprenderte un acento que ya no se utiliza. La manera en la que manejó su personaje de menos a más es muy bueno. La evolución creativa y la evolución social que tiene el personaje está bastante chido. Nos sorprendió que la ignoraran tanto en los premios, pero sabemos que el terror nunca es bien recibido en los premios, con excepción de alguna otra cosa como Linda Blair en El Exorcista o Jodie Foster en El Silencio de los Inocentes. De ahí en fuera, la verdad, sí, el terror es un poco olvidado. Después tuvimos otra grandiosa interpretación en la cinta de It Follows, una película que también sabe manejar muy bien el tema de la educación sexual y de la sexualidad vista como un monstruo. Nos empezamos a dar cuenta que ahora están utilizando las metáforas como cine de terror. Otro gran trabajo femenino dentro del terror contemporáneo lo tenemos en una de las mejores películas de terror que se han hecho últimamente. Hablamos de The Babadook, esta cinta australiana que nos cuenta la historia de una madre que después de perder a su esposo y tener algunos problemas con su hijo, empieza a descubrir que un monstruo salido de un libro los está atacando. Hay un trasfondo bastante interesante y el papel principal de la madre es muy bueno. Sabe evolucionar de una buena forma, sabe manejar muy bien los matices y explota en los momentos que debe de explotar, lo que hace que la película sea muy buena y explote, como les dije ya, en una fórmula
en la cual siempre te va llevando por un lado que termina siendo otra cosa. Una vez más, la metáfora se vuelve a utilizar de una manera muy inteligente y muy buena. Después de eso tuvimos otras cosas. En este punto a lo mejor una interpretación femenina un poco más sutil, pero que vale mucho la pena. Hablamos de Goodnight Mommy, en donde aunque los personajes principales son dos jóvenes, los jovencitos, el personaje de su mamá es muy intrigante y está bien logrado. No tiene tantos diálogos ni tanta participación, pero sabe cuándo manejar un buen matiz de las cosas. De ahí tenemos otro de los maestros del terror de los últimos años, que es el señor Mike Flanagan, con su cinta Hush. En esta película, que fue su primer participación oficial con Netflix, nos habla de una mujer que es sordomuda y de la cual es atacada en una casa de campo. La interpretación de una nueva fórmula, un personaje bien elaborado, muy bien interpretado, y de ahí damos un brinco a otros personajes femeninos muy bien logrados que ha tenido el señor Mark Flanagan, en este caso en las series de The Haunting of Hill House, como The Haunting of Bly Manor. Nos ha entregado en todos los personajes que tiene, desde Karen Gugino, por Victoria Pedretti. Hace personajes que saben evolucionar y nos entrega una historia en donde las mujeres son un eje central. Tenemos otro gran director que también ha hecho un gran trabajo, que es el señor Ari Aster. Nos entrega Hereditary, una película que mucha gente no terminó de comprender de lo que tenía, pero otra gente sí entendió que el punto no era simplemente asustar, sino el trasfondo que llegaba en todo este tipo de cosas, en donde puede básicamente hablarse o de brujería o de una enfermedad que se va a ir heredando. Entonces estas situaciones que nos llevan en la historia están muy buenas, y creo que lo mejor de todo esto es el gran trabajo que hace Toni Collette, que definitivamente merecía un premio, merecía nominaciones. Un trabajo sublime de principio a fin, un trabajo muy bien desarrollado, una película que sabe construirse de buena manera y que lamentablemente no le dieron el peso que merecía. La explosión de su interpretación en ciertos momentos es increíble y vale muchísimo la pena que la vean. Después de otros mismos directores que ya empiezan a repetir trabajos porque se convirtieron en este punto en el punto más alto dentro del cine del terror, pues nos vamos a otro lado antes de llegar con ellos, y es para irnos en el Medio Oriente y el gran trabajo que se hizo en Under the Shadow, esta cinta iraní, si no mal no recuerdo, sobre una mujer junto con su hija, que después de que su esposo desaparece en la guerra, ella empieza a darse cuenta que hay un monstruo que los está acechando a ella y a su hijo. Una interpretación tanto de la pequeña como de la señora bastante buenas, bastante entregados y sobre todo bastante reales en un mundo de terror donde se estaba viniendo abajo. Supieron sacarlo adelante. La verdad es una película que vale muchísimo la pena, que espero que ustedes puedan llegar a ver. No sé si aún está en Netflix, pero antes estaba en Netflix, Under the Shadow, y es bastante buena. Después, ahora sí les decimos, empezaron a repetir. La directora de The Babadook nos entregó The Nightingale, una interpretación otra vez increíble, de venganza, de sangre, de violencia, muy bien logrado, en donde el punto principal es lograr un objetivo cuando llevan a una mujer al extremo. La verdad es una película muy buena. Después tenemos lo que volvió a ser el dúo que nos entregó Goodnight Mommy con The Lodge. Esta cinta que nos lleva a conocer a una mujer que se entera que su marido está con una mujer más joven. Ella comete un suicidio. No es un spoiler en sí esto, porque en realidad de aquí se empieza a desarrollar la trama de una manera distinta. Después los hijos empiezan a descubrir que la mujer con la que está su padre fue una de las sobrevivientes de una secta religiosa, a los cuales hicieron un suicidio masivo, pero ella logró salir con vida. Están solos en una pequeña cabaña en medio del invierno y empiezan a suceder cosas bastante extrañas que los van a llevar a no poder diferenciar lo que está bien de lo que está mal y la cordura de la locura. Una película muy bien lograda y un gran trabajo de Riley Cook en esta cinta. Y después, antes de llegar a los dos puntos más altos que tenemos en los últimos años, porque creo que dentro de todo esto hay dos películas de terror que nos han dado un brinco muy grande dentro del género. Pues hubo otras películas, unas muy buenas interpretaciones femeninas. En Revenge es un trabajo estupendo, de venganza, de sangre,
por qué no debes de maltratar a una mujer, de por qué no debes de dar por muerta a una mujer, de por qué no debes de violentar a las mujeres. Una venganza bastante buena y que vale muchísimo la pena, que si tienen la oportunidad de ver definitivamente la tienen que ver, porque está bastante chida. Tenemos The Dark and the Wicked, que salió el año pasado, increíble interpretación, la verdad es que es una película que es lúgubre todo el tiempo, se mantiene en un suspenso increíble, sabe manejar muy bien la tensión, y el personaje principal, una fémina, sabe manejar todo esto de una manera concreta, llevándote la locura de saber qué es lo que es real y qué es lo que es irreal. Tenemos Saint Maud también, que la hablamos hace poquito de ella, un trabajo estupendo, de todos. En sí el cast es más importante, el cast femenino, los masculinos son básicamente terciarios o cuartarios, o sea, no hay personaje masculino principal, sino que todo se enfoca en dos personajes femeninos. La verdad es que como estas hay muchísimas películas de terror, pero creo que los puntos más altos llegan con 3 películas que valen muchísimo la pena. La primera, y que no es tan popular pero debería, es Possessor, del director Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg, con una mujer que empieza a sufrir la realidad y la ficción de lo que está pasando. Ella es una asesina que se mete a cuerpos de otras personas para cometer sus crímenes, y así pues obviamente nunca van a sospechar de ella. Un trabajo muy interesante que nos hace reflexionar sobre quién somos realmente. ¿Somos las personas que nos mostramos ante todos, o hay alguien más que queremos mostrar y que no estamos aceptando que somos? Un gran trabajo, increíble y muy bien valorado. Otro gran trabajo es de Elizabeth Moss, el año pasado también, con la estupenda película de The Invisible Man, The Late Winnell. Una historia sobre el maltrato en la relación, un personaje muy bien construido, muy bien evolucionado y sobre todo muy bien actuado por parte de Elizabeth, que va de menos a más durante toda la película y nos retrata esos momentos en los cuales, a pesar de salir de esa relación, siempre va a quedar algo, una chispita de emoción negativa dentro de todo esto, y es muy triste, y el trabajo que logra Elizabeth Moss es fabuloso. Y ahora sí, la punta de lanza de todo esto, para mí la mejor interpretación femenina que se ha dado últimamente en el género del terror llega una vez más por cuenta del señor Ari Aster, pero en esta ocasión es la señorita nominada al Oscar, Florence Pugh. Hablamos de Midsommar, esta historia en donde lo mejor de todo es que todo aparece en plena luz del día. La violencia, la sangre, la agresividad está a plena luz del día. No hay forma de que se esconda entre las sombras por las situaciones que se dan. Pero creo que lo mejor es cómo fueron evolucionando el personaje de Florence, de menos a más, de pasar de azul a amarillo, de la tristeza a la alegría, de la soledad a encontrar un nuevo grupo, una nueva familia. Es un trabajo estupendo de principio a fin, definitivamente se la recomiendo muchísimo. Es una película, si no la han visto, que vale muchísimo la pena, y es una de las grandes interpretaciones de los últimos años en el género del terror. A esto le podemos agregar un montón de cosas. Películas como An Incident in a Ghostland es un gran ejemplo de otra película femenina muy bien lograda, muy bien actuada y muy bien escrita. Anteriormente tuvimos Martyrs del mismo director. All Interior también es un gran ejemplo. Relic del año pasado también es una estupenda película. Beach House también es una gran película. La verdad es que hay muchos buenos trabajos del terror en los últimos años y vale la pena que ustedes puedan llegar a ver todos estos trabajos. Hay muchas cosas que son valorables en esta historia. La verdad es que el género del terror tiene muy buenas historias en los últimos años y a lo largo de toda su historia, y lo mejor es que es imposible negar la importancia que tienen las mujeres dentro del género. El terror funciona gracias a las mujeres. El Scream Queen siempre es importante, y si ustedes checan, la importancia y la relevancia de las mujeres dentro del género es imposible de negar. Un montón de películas increíbles de las cuales iremos hablando más adelante. Muchas las pueden encontrar en nuestro Facebook, que es Blog 1408. Muchos las pueden encontrar en mi Facebook personal, que es Mike Ramones. Y hay muchas cosas, mucha sustancia, pero es imposible negar la importancia que tienen las mujeres frente a la pantalla, detrás de cámaras, en escritura, en edición, en música, en vestuario, en lo que ustedes quieran. La verdad es que las mujeres son muy valiosas dentro del cine, y creo que es una buena forma de empezar a hablar sobre esto, porque la verdad es que vale muchísimo la pena que ustedes le den la atención necesaria y que poco a poco podamos entender
la importancia que tiene una mujer en el cine, aunque muchas veces se le ha llegado incluso a menospreciar. Entonces ya saben, todas estas películas las pueden buscar, las pueden ver, valen muchísimo la pena. Muchas son muy populares, otras no son tan conocidas, faltaron muchas otras. Hay un montón de historias que podemos seguir hablando de todos ustedes. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Guatemala que nos estuvo escribiendo en el video de La Llorona, que nos ha ido bastante bien. Nos han corregido algunas cosas, porque hay cosas de historias que a lo mejor yo no me metí tanto en eso, pero después haré un video en especial donde una historia que nos contaron sobre de qué pudo haber, o que en qué se basó la historia de La Llorona y todo este genocidio que se construyó en este país, y que lamentablemente ha pasado en muchos otros países, y que lamentablemente seguimos teniendo un montón de políticos corruptos que les importa más el dinero que su gente. Muchas gracias a todos, de verdad, se los agradezco mucho. A mí no me molesta que ustedes nos corrijan, al contrario, le agradezco mucho a todos los que han dicho, oye, ¿sabes qué? Creo que esto estuvo mal, creo que esto no estuvo bien, ¿cómo pudiste haber dicho esto? Y otros que nos felicitan, porque siempre hay una felicitación de por medio. Muchísimas gracias. Esperemos que les sigan gustando los videos, esperemos que el cine latinoamericano siga triunfando, y esperemos que le siga yendo bien a esta gran película guatemalteca de terror, bien hecha, bien actuada y estupendamente escrita. Así es que ya saben, síganos en Facebook como Blog1408, síganos en Instagram como Blog-1408. Por mi parte es todo por el día de hoy. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, den like, pero lo más importante, compártelo con sus amigos para que... Así que ya saben, ya para despedirnos ahora sí, mi nombre es Mar Ramones, esperemos les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.